No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra. Eres bienvenido. Porque aquí... ¿Cómo está? Muy buenas noches. Nos imaginamos cómo está. Pues estamos absolutamente todos con el corazón dolido, partido por tantas expresiones de violencia que hoy día hemos visto, particularmente en la ciudad de Cochabamba. Vamos a las 5 noticias de esta jornada y enseguida entramos ya en materia. Las movilizaciones en Santa Cruz de la Sierra siguen siendo las más duras del país, con un paro cívico indefinido en su 6º día. Los enfrentamientos no están de lado como se ve en el Plan 3000, como en otros puntos. Es por ello que para dar cuerpo en las siguientes horas, en los siguientes días a esta auditoría internacional, que el día de hoy queremos pedirle al señor Carlos Mesa, al candidato perdedor, que se sume a la auditoría que llevará adelante la Organización de los Estados de América, acompañada por México, Paraguay, Perú y otras naciones hermanas. ¿Está dispuesto el gobierno, el presidente y el vicepresidente a no aceptar los resultados que ha dado el Tribunal Supremo Electoral y a partir de ese reconocimiento que no puede estar en tela de juicio hasta tanto no se lleve adelante la auditoría? Si ellos están dispuestos a reconocer que hasta tanto no haya una auditoría no aceptan los resultados como válidos y como cerrados, estaremos en condiciones de decir algo fundamental. Regionalismo por el uso de adjetivos como cambas y collas que se pueden verificar en diferentes imágenes que han sido difundidas por las redes sociales y los medios televisivos. Y esto también está siendo motivo de investigación por el Ministerio Público y por la policía, porque de pronto un incendio que ya prácticamente estaba sofocado, en otro sector vuelve a aparecer fuego, lo que nuevamente se ha avivado este incendio. Una vez más tenemos casi la certeza de que esto también está siendo provocado, no sé, con algún fin de también generar seguramente algún temor en la población. Tenemos la visita del presidente de la Cámara de Diputados, don Víctor Borda, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, don Víctor. Miriam, buenas noches. Un saludo cordial a todo el pueblo boliviano. ¿Cómo estamos? Preocupados definitivamente. Lo he manifestado. Al final el que se enfrenta, el que sufre las consecuencias de estas movilizaciones es el pueblo. En mi ciudad, en Potosí, más de 26 días cerrado el comercio, sin actividad económica, gente que vive al día, el trabajo bloqueado económicamente. En otros departamentos, lamentablemente, agrediéndose pueblo a pueblo, ¿no? Y mucha gente llora de desesperación, porque no son los presidentes de los comités cívicos, los políticos los que están enfrentando, es la gente humilde, la gente del pueblo. Pero hoy los comités cívicos, justamente Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, Tarija, Oruro, han señalado que van a radicalizar estas medidas. Muchos de ellos no piensan en su pueblo, no piensan en nuestro país, no piensan en la gente humilde. Hay una tremenda desesperación, ¿no?, de poder trabajar. ¿Cuántos de los bolivianos viven de lo que trabaja? Más del 60%. ¿Qué están comiendo esos niños, esos hijos en
este momento? Bueno, todavía algunos de la gente es felices por esta movilización. Pregunten a los potosinos. La papa se está vendiendo en 50, 60 bolivianos. Los precios han subido tremendamente. Hay una especulación tremenda. Esto no puede continuar definitivamente. Y ya hay algunos sectores que están pidiendo suspender el paro, ¿no es cierto? En Tarija hemos escuchado, por ejemplo, gremiales que quieren suspender el paro. Aquí en la ciudad también, en la ciudad de La Paz, sectores que quieren volver a trabajar porque obviamente, como usted dice, viven el día a día. En Potosí, la preocupación que usted está señalando, pero ¿qué se va a hacer en este momento? Porque esa es la pregunta que todos quieren saber. ¿Qué se va a hacer para pacificar el país, don Víctor? Bueno, yo les pregunto, ¿algún momento habrá dado solución los conflictos, las movilizaciones, los paros indefinidos, sacrificar al pueblo? ¿Habrá dado algún tipo de solución? ¿No? Para esto se tiene una solución democrática institucional, en mi criterio. Y esa solución es que un organismo imparcial, tanto ha sido cuestionado el órgano electoral, una supuesta parcialización del proceso electoral, un organismo internacional imparcial como es la Organización de Estados Americanos, ratificado por la Organización de Naciones Unidas, y países latinoamericanos puedan realizar una auditoría del proceso electoral. ¿De qué? De estas actas que no han elaborado el Tribunal Supremo Electoral, estas actas que han elaborado el ciudadano común, porque los miembros obviamente de una mesa eran un ciudadano común. Estas actas que han estado verificadas inclusive por los propios delegados de partidos políticos y refrendados por un representante del órgano electoral que ha sacado una foto para enviar al cómputo rápido. Entonces, este organismo internacional tiene que verificar si estas actas han sido modificadas, alteradas, si estas actas no representan la voluntad de un determinado grupo de personas que han asistido a una mesa electoral a emitir su voto, si estas actas han sido adulteradas en beneficio del movimiento al socialismo. Eso es lo que tiene que determinar este organismo internacional. Ahora, ¿cuándo van a llegar? ¿Cuándo va a comenzar esta auditoría? Porque evidentemente, como se dice comúnmente, corre prisa, ¿no es cierto? Esta auditoría, evidentemente, en nuestro criterio es técnica, pero no es larga como se está mencionando. ¿Cuánto tiempo más o menos llevaría? Ya tenemos esta nota que ha sido enviada al canciller el 25 de octubre, firmada por el secretario general del organismo internacional de la OEA, el señor Luis Almagro, en que ratifica, que acepta la solicitud del gobierno de que se haga una auditoría técnica del proceso eleccionario, donde establece que van a participar 30 personas especialistas en procesos electorales para verificar si hubo fraude o no hubo fraude. Es más, lo que señala esta carta es que a partir del martes 29 o miércoles 30 de octubre se comenzarán las actividades. Se van a empezar a elaborar la auditoría. Ya están acá en el país. Ahora, ¿qué tiempo lleva esta auditoría? Nosotros estimamos que van a ser 2-3 semanas. Entonces, ¿por qué no esperar los resultados de esta auditoría? ¿Por qué buscar siempre sangre, luto, dolor al pueblo boliviano definitivamente? Y no hacemos una tregua en este proceso que lamentablemente está costando vidas a algunas personas, enfrentamiento entre gente humilde. Y hay una desesperación, hay mucha gente que debe al banco, que no tiene qué comer, por favor. Pensemos en nuestro país, en nuestro pueblo.
hacer una tregua hasta que se finalice los resultados de este organismo internacional y conocer los resultados. Esta mañana el vicepresidente ha invitado al señor Carlos Mesa a que participe de esta auditoría, lo ha hecho también el ministro de Comunicación, para que ellos vengan, participen, además a todos los actores políticos. Vamos a escuchar la respuesta de don Carlos Mesa. ¿Está dispuesto el gobierno, el presidente y el vicepresidente a no aceptar los resultados que ha dado el Tribunal Supremo Electoral y a partir de ese reconocimiento que no puede estar en tela de juicio hasta tanto no se lleve adelante la auditoría? Si ellos están dispuestos a reconocer que hasta tanto no haya una auditoría, no aceptan los resultados como válidos y como cerrados, estaremos en condiciones de decir algo fundamental. Nuestra decisión es la movilización permanente, en el caso de Santa Cruz el paro permanente, hasta que triunfe la democracia y hasta que se reconozca este fraude. Por un lado, esa declaración de don Carlos Mesa. Vamos a lo que dijo esta mañana el ministro de Comunicaciones, Manuel Canelas. Señor Manuel Canelas. Los actores políticos deberíamos ser tremendamente responsables con lo que decimos, con lo que denunciamos y con lo que exigimos. Así como ellos han tenido unos cambios de opinión bastante significativos en relación a la auditoría, también lo han tenido a la hora de la ausencia de prueba de lo que denuncian, un comportamiento irresponsable con las denuncias de fraude. Y el señor Carlos Alarcón presenta una documentación que observa alrededor de 100.000 votos, es decir, el 1,6, 1,7% de los votos válidos, que desde luego, si tuviera la razón Alarcón en todos ellos, habría segunda vuelta. Si no tiene la razón ya en la mitad de ellos, el presidente Morales igual ganaría en primera vuelta. Él lo que dice es que llevará al ingeniero Villegas de ruta por el mundo a mostrar las pruebas, no a Carlos Alarcón y a las pruebas de su partido. De que si la auditoría demostrase irregularidades, fraude, que ha favorecido al partido, a un partido, en este caso al Movimiento al Socialismo, y que con la corrección tendría que haber segunda vuelta, nosotros nos sometemos a lo que concluya la auditoría. Nosotros queremos que el principal partido de la oposición, que en caso de que hubiera modificación de los resultados, conclusión de la auditoría, sería el otro partido que iría a una segunda vuelta, queremos que participen porque nos parece lo más sensato, lo más correcto y lo que va a ayudar a bajar un poco el clima de tensión en el país. Lo ha aclarado una vez más, si se comprueba de que ha habido fraude, inmediatamente irían a una segunda vuelta y el resultado sería de carácter vinculante. Don Víctor, ¿ha habido respuesta del señor Mesa? Hasta ahora de manera oficial no. De manera oficial no. La pelota está en su cancha, señor Mesa, que ya no haya más confrontación. Usted ha puesto una condición sine qua non para aceptar esta auditoría, que sea vinculante. El ministro ya la ha respondido, el propio presidente lo ha respondido en sus alocuciones anteriormente. Yo sí, si se detecta que hay fraude, sí vamos a una segunda vuelta. Usted tiene la palabra, no sea incoherente, piense en el país, piense en los miles y miles de bolivianos que están siendo perjudicados, que hoy día se están siendo agredidos. Queremos una respuesta coherente. El ministro ya la ha respondido, ya le ha dicho que sí. Ahora solamente falta su respuesta. No sea ambiguo en este tema. En estos momentos tan delicados, tan cruciales para nuestro país, definitivamente tenemos que despojarnos de los intereses personales, que la política no sea el arte de disfrazar intereses particulares a intereses generales. Pensemos en nuestro país. Esperamos su respuesta cordialmente el día de hoy o luego el día de mañana. Algunos miembros de Comunidad Ciudadana ya habían anticipado, ayer nomás teníamos la visita del señor Bedegal, quien dijo que sí, iban a ir a la segunda vuelta. Pero como usted dice, oficialmente no ha habido ninguna respuesta por parte de don Carlos Mesa. Repito, si este organismo internacional, elaborando una auditoría, establece que ha habido fraude y que si ese fraude obviamente
establece un desequilibrio entre el MAS y comunidad ciudadana, pues nosotros acataremos el resultado, cumpliremos lo dispuesto definitivamente. Pero así también, si este organismo internacional determina que no ha existido fraude, que ha sido obviamente la expresión, la voluntad genuina de la voluntad del pueblo, esperamos también que respeten esta decisión los partidos de oposición. Ahora, el próximo jueves va a haber una reunión del CONADE con los cívicos en la ciudad de La Paz. Sí, hay una oposición, pero con posiciones totalmente contradictorias unas las otras. Mientras que Comunidad Ciudadana exige a forciori una segunda vuelta, CONADE exige la anulación de todo el proceso electoral, ¿no? Y hoy día nos han planteado una posición extremadamente radical, algunos, entre comillas, comités cívicos, supuestamente que defienden la democracia, defienden la Constitución y plantean como un acto definitivamente de sedición expulsar al presidente Evo Morales, desconocer el mandato constitucional. Sobre lo que usted dice, hace poco ha hablado el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el señor Luis Fernando Camacho, a un medio de comunicación. Por favor, escuchemos lo que dijo. No podemos seguir siendo nosotros cómplices del fraude. Nos violaron el voto el 21 de febrero, nos violaron la Constitución, las leyes cuando nos llevaron a las primarias, nos violaron el voto el 20 de octubre y ahora quieren volverlo a violar. Ya no podemos dejar manosear ese voto. Pregunto por la unidad a nivel nacional porque el ministro Canela decía hoy día que había descoordinación, contradicción entre los líderes, entre usted, Carlos Mesa, Albarracín, los pedidos. Aquí hay un solo pedido a nivel institucional, que es la segunda vuelta. Si el señor Carlos Mesa cree de que él puede hacerse responsable de que su firma para una segunda vuelta por una auditoría va, que ponga su firma, que es su responsabilidad. Nosotros no le vamos a decir al señor Carlos Mesa lo que tiene que hacer, él lo tiene que hacer. Si él ve que es mejor, que lo firme. ¿Usted va por las anulaciones de la presidencia? Totalmente anulación. No podemos seguir avalando lo que significa la violación del voto, la manipulación y el fraude. Si el señor Canela cree que estamos separados, está equivocado. El pedido a nivel nacional de los cívicos y el CONADE es la anulación. Si el señor Carlos Mesa quiere firmar para una auditoría, que él se haga responsable del resultado de ella. Ya estiran 3 propuestas. Anulación de elecciones, dice el señor Anulación, Camacho. Segunda vuelta. Y hoy día nos plantean desconocimiento del presidente, expulsión del presidente Evo Morales sin haber concluido su mandato constitucional legal, violando la Carta Magna, violando las leyes fundamentales y violando la decisión del pueblo boliviano. Ahora, hay población que también nos escribe y la población señala hasta dónde los comités cívicos tienen voz y voto para que la población pueda obedecerles. Bueno, yo creo que tienen ellos una representación genuina de defender los intereses departamentales, de buscar el desarrollo. Defender intereses departamentales, ¿ya? Así es. Pero lamentablemente estos últimos años los comités cívicos se han convertido en partidos políticos. Ha habido comités cívicos definitivamente que han hecho historia en Bolivia. Yo me recuerdo de un comité cívico potosinista defendiendo el salar del litio para no entregar a empresas transnacionales, la LIPCO. Ya hace décadas. ¿No? Con una huelga de hambre ejemplar. No con posturas político-partidarias, no intrometiéndose para que posteriormente ellos sean candidatos. No, definitivamente esos comités cívicos hoy día se han convertido definitivamente en verdaderas escuelas de neoliberales, definitivamente, que no representan la voluntad genuina del pueblo. ¿Cuándo se ha visto un comité cívico estrangulando a su propia población? Evitando que trabajen, evitando que lleven el pan de cada día a sus hogares. No hemos visto nunca ese accionar de estos comités cívicos, ¿no? Cuán fácil es plantear un paro de 25, 30 días felices, ellos viajando en avión, obviamente comiendo bien frente a su gente, a ese pueblo que está sufriendo lamentablemente miseria, hambre, desesperación hoy día en la mayor parte de los departamentos de Bolivia. Espero que el ambiente cambie este miércoles ya con la intervención de estos observadores de la OEA. Señor Borda, gracias por haber venido. Muchas gracias también. Celebro, ojalá que haya paz y que triunfe definitivamente la democracia en Bolivia. Pausa, por favor. Porque aquí el alma está abierta, porque aquí los brazos también, porque aquí
Estos días de bloqueos, de marchas, de movilizaciones, de enfrentamientos ha mostrado una cara que hace años no la veíamos. Y lo hemos venido diciendo, ¿no? Racismo, discriminación. Estamos con el licenciado, el doctor, en todo caso, Leoncio Gutiérrez, director nacional contra el racismo y toda forma de discriminación, para que conversemos con él. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Miriam, muchas gracias por la invitación. Le decía fuera de micrófonos, tiene usted un arduo trabajo estos días. Sin duda, mira, 10 años de vigencia de la Constitución Política del Estado, que establece con absoluta objetividad que en Bolivia se prohíbe y sanciona toda forma de discriminación. 9 años de vigencia de la Ley 045, que nos ha permitido trabajar en acciones preventivas, en socialización de la ley. Bueno, hemos hecho seguimientos, registro de muchas denuncias de discriminación. Se ha implementado desde el gobierno diferentes políticas públicas, un poco para cerrar las brechas de injusticia social que se ha ido orientando en desmedro de poblaciones en situación de vulnerabilidad. La verdad, Miriam, nosotros asumíamos que estas actitudes estaban siendo ya superadas paulatinamente, porque veíamos que mucha gente se abstenía a insultos, a agresiones verbales con contenido discriminatorio y racista, pero vemos que cuando se toca intereses concretos, como consecuencia, por ejemplo, de los resultados de las elecciones generales, vemos nomás que el racismo, la discriminación, estaban adormecidos, pero no cancelados, no archivados, no superados. Y la verdad es que lamentamos muchísimo, y en todo caso reprochamos que jóvenes que debieran asumir que esas pautas culturales que nosotros, los adultos, quién sabe, lo hemos desarrollado, o hemos sido víctimas o hemos sido actores de discriminación en algún momento, pero asumíamos que los jóvenes deberían de procurar evitar repetir el mismo camino que hemos transitado nosotros. Pero vemos con absoluta preocupación que en estos días, en las movilizaciones, en diferentes departamentos del país, en Santa Cruz, Cochabamba, acá en La Paz, vemos actitudes de intolerancia, expresiones de contenido racista, gestos, actitudes, incluso complementadas con violencia, utilizando palos, piedras. Ya raya, digamos, un comportamiento a estas alturas, en pleno siglo XXI, donde se supone que construimos sociedades cada vez más modernas, más incluyentes, y estamos viendo este tipo de actitudes. Pero lo que más llama la atención, Miriam, por una parte son estas actitudes de actores de la sociedad civil en diferentes regiones, pero lo que más nos llama la atención es que no podamos asumir que ciudadanos que pretenden conducir los destinos del país, me refiero a los candidatos, independientemente de las posiciones políticas ideológicas, no puedan asumir que hay avances a nivel internacional de respeto de los derechos humanos, de respeto de la dignidad de las personas, pero estamos promoviendo esto. Hay elementos, por ejemplo, que se ignora o se pretende ignorar deliberadamente el valor de un ciudadano del área urbana, el valor de otro ciudadano que proviene de comunidades indígenas. En derechos y en dignidad ambos son exactamente iguales, pero a la hora de pretender imponer sus posiciones, su visión, su imaginario, se sojuzga, se disminuye, se menoscaba
derechos, entre ellas derechos políticos de ciudadanos que vienen de las provincias, ¿no? Es decir, no estamos asumiendo que hay avances significativos, cualitativos en el país. Estamos en un estado plurinacional, pluricultural, donde las diferentes identidades culturales en el país no solamente están reconocidas en nuestra Constitución Política del Estado, sino tenemos todas las facultades de desarrollar con nuestras costumbres, cosmovisiones, filosofía, etcétera, que provienen. Lo mismo que gente urbana. Sin embargo, actores políticos nos demuestran que están rezagados en los avances, siguen viviendo en una Bolivia monocultural, donde aparentemente se pretendía forzar una igualdad de todos, pero ahora se desconoce esa diversidad cultural que tenemos en el país, ¿no? Doctor, ¿cuándo usted considera, según el análisis que está haciendo, que ha comenzado nuevamente a mostrarse este tipo de actitudes de intolerancia, de racismo, de discriminación? A ver, iniciando la campaña. Primero, cuando se desarrolla agresiones verbales, insultos, con contenido que va orientado a disminuir el valor de la otra persona, del otro actor, ¿no? Estamos disminuyendo, estamos menoscabando, estamos anulando el ejercicio de derechos. Ahí estamos hablando de discriminación. Pero también estamos hablando de discriminación cuando se da en la actitud de las personas. No necesariamente es agresión verbal, ¿no? Es el gesto, el manifiesto concreto de poder restringir diferentes derechos y libertades de la otra persona. Lamentablemente también vemos que los años 2006, 7, 8, 9, hasta la aprobación de la Constitución, estas agresiones eran directas, persona a persona, colla, camba, chola, etcétera, ¿no? Pero en estos 9 años de vigencia de la ley, vemos que si bien persisten aisladamente estas agresiones verbales directas, pero sobre todo utilizan otros espacios como las redes sociales digitales, ¿no? Con las redes sociales estamos bajo anonimato, cuentas falsas. En las imágenes que nosotros hemos recopilado de diferentes hechos, vemos cómo sin ningún pudor, sin ningún respeto, se lanzan frases que dañan la dignidad de las personas. Yo le vuelvo a preguntar, ¿desde cuándo usted está notando nuevamente este crecimiento de la intolerancia y del racismo? ¿Ha comenzado en la campaña electoral? ¿Ha comenzado después de la campaña? A ver, han habido hechos aislados, Miriam, no vamos a decir que desde la aprobación de la ley 045 se haya frenado todo. Han habido momentos muy complicados donde nosotros hemos hecho seguimiento, o sea, no hubo, digamos, una pausa concreta de no tener hechos de racismo y de discriminación, que no fueron frecuentes. Sin embargo, en este escenario electoral, ya estamos hablando desde finales de la gestión pasada, ya salieron estas expresiones de intolerancia, pero se acrecentaron más en el desarrollo de la campaña electoral, no solamente de agresiones directas, ¿no? Recuérdese, por ejemplo, las frases que han ido utilizando determinados candidatos, donde recuerdo muy bien, se decía que la mujer debe ser educada para que se comporte como mujer. Es un concepto discriminatorio que está negando los avances que tenemos en el país. Una serie de comentarios de esa naturaleza
naturaleza de actores que quieren llegar a la primera magistratura del país. Un ciudadano común ya puede, por falta de información, etcétera, puede excederse. Pero el que quiere llegar a la primera magistratura, mínimo tener cuidado para expresar de esta manera. Pero después del resultado de las elecciones del 20 de octubre, ya se pone en evidencia que el racismo, la discriminación estaba adormecido y surge con mayor intensidad. Ahí hemos podido ver en las imágenes, se está reflejando y lamentablemente esto es un desafío que tenemos que asumir todos, desde el Estado, sus diferentes instancias, los medios de comunicación y la sociedad civil. O sea, no podemos hacer que estas expresiones de intolerancia puedan nuevamente posicionarse en el país, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes como Dirección Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación? ¿Están viendo ya casos específicos? Sí. Sí, tenemos un equipo técnico de comunicación, los abogados que trabajan con nosotros. Lo primero que hemos hecho es acopiar la información, las imágenes, los videos que están circulando en redes sociales, lo que se difunde por los medios de comunicación, para poder valorar técnica y jurídicamente y establecer cuál es la dimensión de responsabilidad en hechos de discriminación o racismo. Pero específicamente tenemos que determinar o individualizar a los actores de estos delitos, ¿no? O sea, en este momento, la mayoría de los casos, los insultos, se escuchan audios, ¿no? Pero no está identificado a la persona, entonces se tiene que hacer un trabajo de establecer la identificación de las personas. Además, hemos podido establecer una coordinación con 18 instituciones que trabajan en tema de derechos humanos, en tema del no racismo, no discriminación, entre ellas el Ministerio Público a nivel nacional, la Defensoría del Pueblo, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, una serie de instituciones que hemos podido establecer en función de las responsabilidades que cada uno tiene, priorizar en la acción que tengamos que intervenir. En casos concretos, nosotros como comité hemos determinado, una vez esta clasificación de los hechos concretos, remitir a las instancias que correspondan. Muchas de ellas irán al Ministerio Público para que se pueda aperturar la investigación como delitos de orden público en el ámbito penal. El caso, por ejemplo, de la boxeadora que ha hecho Jennifer Salinas, ella no está radicando en el país, según la información que tenemos, entonces no tenemos alcance inmediato. Sin embargo, estamos coordinando con la Cancillería para que a través de esos canales se pueda acudir a instancias a nivel internacional, la propia Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas, la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación. O sea, hay una serie de redes que trabajan en tema de defensa de los derechos humanos y el comité tiene contacto con ellos. Muy bien. Y con relación a aquellos casos o actitudes o declaraciones xenófobas de algunos candidatos, ¿qué se va a hacer? ¿Se necesita una denuncia pública? Nosotros hemos emitido la información, ¿ya?, al Tribunal Supremo Electoral en su momento, porque esas frases que se han ido esbozando ha sido en el contexto de la campaña electoral. Por tanto, para nosotros, la autoridad que debió regular, en su caso sancionar, es el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Estamos a la espera de esto, pero en el momento en que se nos remita la decisión de esta instancia, si corresponde, se va a remitir, en este caso, a la instancia que corresponde, podría ser, por ejemplo, el Ministerio Público. Y lo último, ya para ir cerrando, director, una persona privada, particular, por así decirlo, ¿puede también hacer una denuncia ante ustedes? Sin duda, nosotros registramos y hacemos seguimiento de las denuncias
cualquier ciudadano que se sienta agredido, se sienta víctima de discriminación, puede presentar la denuncia correspondiente y nosotros hacemos la valoración para poderle orientar al ciudadano cuál es la autoridad que tiene que resolver el caso. Por ejemplo, cuando el delito es de orden penal, se clasifica en dos ámbitos, ¿no? Insultos, agresiones verbales entre sujetos, normalmente debiera ser atendido por un juez de causa, es decir, es el interesado, la víctima, que tiene que presentar la denuncia ante el juez de materia que corresponde, ¿no? Pero cuando el delito es de orden público, por ejemplo, incitación al racismo o la discriminación, racismo como tal o discriminación, que son ya delitos de orden público, tiene que intervenir el Ministerio Público. Nosotros lo remitimos a esta instancia para que pueda resolverse el caso y alcanzar la sanción que corresponde. Y hay delitos también que deben ser resueltas en la vía administrativa, eso es en las instituciones, sobre todo del propio Estado. Gracias por haber venido, doctor. Miriam, muchísimas gracias. Vamos a una pausa, por favor. Porque aquí el alma está abierta, porque aquí los brazos también, porque aquí... Seguimos revisando lo que está pasando en algunas regiones del país, como por ejemplo Oruro, donde, según las noticias que hemos tenido el día, ha ido bajando poco a poco la tensión. A ver si me confirmas lo que acabo de decir. Janet, muy buenas noches. Muchísimas gracias, compañeros. Informarles que la ciudad de Oruro, en esta jornada de día martes, tuvimos un día bastante tranquilo, porque el día de ayer se ha paralizado, se ha dado un cuarto intermedio a lo que es las medidas de presión del paro cívico nacional. Es por esa razón que en Oruro también se han levantado lo que son los piquetes de huelga, asimismo los bloqueos y también las movilizaciones solamente en esta jornada, ya que el día de ayer en un cabildo que se ha realizado en la avenida cívica San Ginés Vicente, se ha determinado hacer un cuarto intermedio para que toda la población pueda acudir a los mercados, para que pueda abastecerse de lo que son los productos de primera necesidad, ya que el día de mañana están nuevamente retomando lo que son las medidas de presión. Pero sin embargo también en esta jornada tuvimos lo que es una movilización a aquellas personas del área rural que han llegado hasta la ciudad de Oruro para realizar una movilización en apoyo y respaldo a lo que es el presidente Evo Morales. Sin embargo también hay que destacar que en la Oruro ya los centros de abasto no tienen lo que es la carne de res, asimismo de pollo, y que los precios se habrían elevado a un precio bastante alto. Este es el panorama a esta hora de la noche, amigos. Mañana nuevamente se retoma lo que son las medidas de presión en la capital del pagador. Gracias por el informe, Janet, y rápidamente vamos viendo lo que ha pasado en Cochabamba con una jornada muy dura, violenta, ¿no es cierto? Estamos ya con nuestra compañera Jayce Alanes. Infórmanos, por favor. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. En esta oportunidad nos encontramos en la calle Potosí. Quiero mostrarles cuál es el panorama que se va registrando. Las calles a estas horas de la noche ya están expeditas. Son muy pocos los puntos de bloqueo que se mantienen. Uno específicamente en la avenida Perú, pero en la zona norte ya los diferentes puntos de bloqueo han sido levantados. Hoy Cochabamba ha vivido una jornada de conflictos, de enfrentamientos, y en estos momentos nosotros nos encontramos en la clínica Copacabana, donde se encuentra internado 4 personas que habrían resultado lesionadas. Entre ellos está Pablo Villarroel, un joven de 39 años, quien lamentablemente fue agredido por un grupo de simpatizantes del Movimiento al Socialismo que llegaron desde el municipio de Sacaba, y este grupo lo acorraló, provocando múltiples lesiones. Incluso procedieron a incendiar la motocicleta donde él se encontraba. En estos momentos él está internado acá en terapia intermedia. Él tendría múltiples fracturas en el cuerpo y es por ello que él está en observación. Asimismo, hoy en la tarde se han registrado enfrentamientos en el río Huayculi, donde un grupo de mineros que llegaron de la zona de Parotani se enfrentaron con los bloqueadores. Producto de este enfrentamiento también se ha resultado herido un joven de aproximadamente 25 años, quien ha resultado con la pérdida de algunos de sus dedos, de una de las manos. Aún las circunstancias de esta lesión son desconocidas. No se sabe si él era quien estaba manipulando una dinamita o es que ha recibido el impacto de uno de estos artefactos explosivos. Hoy la jornada ha sido muy violenta acá en el departamento de Cochabamba. Sin embargo, a estas horas de la noche ya diferentes arterias se encuentran expeditas. Sin embargo, aún las carreteras están cerradas, existen bloqueos tanto al oriente como al occidente. Gracias por la información, Jayce. Es lo que está pasando en Cochabamba a esta hora.
del país a esta hora. Rápidamente me confirman, tenemos a Rolly Méndez en la ciudad de Santa Cruz para que nos dé un recuento de lo que está aconteciendo. Rolly, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, Miriam, muy buenas noches. Indicarle que me encuentro en el quinto anillo de lo que es la avenida Alemana, donde los vecinos continúan realizando la vigilia de manera pacífica. Mire, hace minutos nada más, Miriam, ellos han realizado una olla común y en esta noche el menú ha sido un majadito de charque. Como puede ver, aún está aquí la olla y ellos han preparado una olla común, señora. Sí, hemos preparado para todo el pueblo, para el que quiera sumarse a la marcha. ¿Cuál menú hoy? Majadito de carne. ¿Cuántos días ya que permanecen acá? Desde el primer día estamos en la lucha nosotros. Mira, permítame mostrarle, mire, ellos de manera improvisada han preparado esta cocina acá con piedras, aún está el sartén, también las ollas aquí en este lugar. Ellos han servido, como le indicaba la vecina, la encargada de la cocina, un majadito de charque, y vamos a pedirle por acá a uno de los dirigentes del barrio, es la unión de todos los vecinos de que recolectan víveres para poder alimentarse. Así es la unión y un solo sentir de todos los vecinos. Todas las noches desde el primer día de paro, estamos reunidos nosotros aquí defendiendo la democracia. Todos ponemos nuestro grano de arena para una olla común, ¿no? Y todos con el mismo objetivo de velar por el derecho al voto que tenemos los bolivianos. Aquí hacen el desayuno, almuerzo y cena. Exactamente, aquí estamos nosotros las 24 horas del día. Estamos, como dije antes, en defensa de la democracia. Son los dirigentes entonces del barrio quienes se encuentran en este lugar. A Miriam, ellos ya acaban de esta noche de cenar un majadito de charque. Ellos indican que también ya se están organizando para lo que es los preparativos del desayuno para la gente y que se queda durante toda la noche en este lugar, como le indicaba, en el sexto anillo de la avenida Alemana. Gracias por esta información, Rolly. Más temprano habló el presidente del Comité Cívico señalando de que a tiempo de iniciar su octava jornada sigue el paro en Santa Cruz. Han ratificado este paro indefinido y han manifestado además su rechazo a una segunda vuelta electoral. Gracias por estas imágenes de allá, parte de la población cruceña que está acatando este paro. Te despido, querido Rolly. Buenas noches. Tenemos que analizar lo que está pasando y en medio de esto la preocupación que tenemos todos, cómo pacificar en este momento al país. Naciones Unidas se ha pronunciado, ha mandado un mensaje pidiendo a los actores políticos que depongan sus actitudes, que lo primordial en este momento es pacificar a Bolivia. Estoy con el analista político, el doctor Franklin Pareja, con quien siempre es un gusto conversar. Bienvenido, Franklin. Gracias, querida Miriam, un placer estar acá. A ver, han pasado 9 días de las elecciones. Con paros, con bloqueos, con violencia, como hemos estado viendo. ¿Qué analizas? ¿Cómo ves esto? Mira, hay dos formas de entender esto. Uno es la coyuntura, lo que está pasando en este momento, y otro es la estructura, por qué se ha producido y se están produciendo todos estos acontecimientos. Básicamente yo te diría que hoy en día la población no es que solamente está reclamando por el resultado que ya está puesto en entredicho, sino porque esa desinstitucionalización que hemos vivido durante estos años ha generado absoluta pérdida de credibilidad de la sociedad civil con respecto de la sociedad política y con respecto de sus instituciones. ¿Puedes explicarlo más claramente para que la gente te entienda? Por supuesto que sí. Cuando las instituciones mandan señales contrarias a la legalidad, obviamente lo que estás haciendo es romper ese espacio de acción y de restricción. Todos tenemos obligaciones y tenemos derechos, pero cuando tú difuminas las obligaciones y solamente abres la compuerta de los derechos, has generado un desbalance. Las constituciones son un límite al poder. Lo que estamos viendo en este caso, que la Constitución habilita el prorroguismo, cosa que es completamente contraria a la
filosofía de lo que es una constitución aquí o en cualquier país del mundo. Las decisiones erráticas, sistemáticas que se han venido dando generan y desalientan a la población. Elecciones de magistrados donde los magistrados no tienen prácticamente ninguna representatividad ni adhesión popular y hoy en día son los que están dirigiendo la justicia. Un referéndum que es la voluntad soberana absolutamente desconocida. Una generación de jóvenes que han votado por primera vez en el referéndum del 2016, su primera experiencia es que se desconoce su voluntad. Entonces hay una serie de situaciones que se van sumando y que finalmente llegan al corolario de una elección que al final parecía que estaba siendo todo normal, pero llega un momento en que en definitiva se interrumpe y ahí empiezan las sospechas nuevamente que son alimentadas y retroalimentadas por una cantidad de antecedentes y por un órgano electoral, un Tribunal Supremo Electoral que a pulso se ha ganado el hecho de que no es absolutamente nada confiable, ha erosionado su credibilidad, ha tenido actitudes erráticas no en esta elección sino en varias otras elecciones y pues llega el momento en que todo lo que hace, probablemente algunas cosas estén bien, otras no tan bien, pero todo lo que hace ya queda en un manto de duda. Hay explicaciones que no son consistentes. Por ejemplo, ¿para qué han contratado el tren? Ha sido un contrato que se ha hecho una empresa, Neotec, para que se haga cargo del recuento rápido, que todos sabemos que no es revista oficial, no tiene un carácter oficial, pero sí tiene consistencia y rigurosidad. Y te pongo un ejemplo en comparación. Hace 2 días, en Argentina, se ha definido la elección. El señor Macri, que está en el gobierno, ha perdido y ha perdido en primera vuelta. Y el conteo rápido, Miriam, ha sido el que ha dado el resultado y todos han aceptado ese resultado. Antes de las 12 de la noche en Argentina ya se sabía cuál es el mapa nuevo de la reconfiguración, tanto de escaños como de presidente y vicepresidente. En una semana recién van a tener el conteo oficial, el escrutinio oficial. ¿Y tú crees que en la Argentina están en este momento poniendo en tela de juicio el conteo rápido? Si ese conteo rápido se hace también en función de las actas. Y además el señor Costas ha renunciado y nos ha dado el mensaje muy claro. No había ninguna razón técnica para suspender el conteo rápido. Tú y yo estábamos sentados acá con un colega más el día domingo y extrañamente se suspendió eso. Entonces, ¿por qué la población tiene que creer todo lo que escucha si las señales van en contrarruta precisamente de lo que es institucionalidad? Por eso en Argentina nadie, el señor Macri no ha salido a decir desconozco los resultados, o la señora Kirchner en ningún momento dijo el señor Macri es presidente y ha instrumentalizado las cortes. No, las aguas separadas y por lo tanto se ha obtenido un resultado y es el fiel reflejo de la voluntad popular. Al día de hoy en Bolivia, ¿qué sucede? Sucede algo muy complejo. Hay 2 bloques. Antes el señor Evo Morales tenía la mayor parte de adhesión popular. Hoy en día ya no es así. Por lo tanto, hay una parte importante de la población que ya no acepta su conducta y ya no acepta su prorroguismo. Y como estamos en un momento de anomia institucional, pareciera que no hay solución institucional, hay que buscar soluciones y no hay que contribuir al desastre. Por ejemplo, la auditoría. Cuando tú tienes una posibilidad de llevar adelante a través de algún criterio objetivo la descongestión de un problema, en vez de rehuir esta situación, lo que tienes que hacer es contribuir a construir la agenda. ¿A qué me refiero? ¿Qué tipo de auditoría se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Si va a estar México, Perú y Paraguay, también podría estar Colombia, Argentina y Brasil. Son cosas que puedes ir construyendo y consensuando para que sea lo suficientemente satisfactoria para todas las partes y además para que se involucren otros actores más, como podrían ser universidades,
otros partidos políticos, podrían entrar algunas instituciones que gozan de credibilidad en el país y generar vedurías. Pero si tú de entrada estás rechazando una posibilidad y simplemente porfías en decir que todo esto ya no tiene sentido y que hay que ir en la línea dura, entonces tienes que estar dispuesto a sostener una movilización que probablemente no sabes ni tú mismo cuánto tiempo va a durar. Te tienes que hacer las preguntas como claves. La postura del señor Camacho, que sí, pide anulación directamente. Concretamente la posición del señor Camacho es la posición radical, es la posición dura. La pregunta que nos tenemos que hacer: ¿cuánto nivel de organización tienes? Segundo, ¿qué nivel de cohesión tienes? Porque la sociedad en realidad se está expresando de manera espontánea. Esto no está detrás de un movimiento político, porque es un simplismo grosero el decir que aquí detrás de la población está la derecha, o pensar que detrás de la población está un tinte racista de citadinos versus campesinos, cosa que no es así. Por eso te digo, en estructura, esto que ha sucedido el domingo básicamente es simplemente el detonante de una cantidad de acciones que se han venido acumulando. Este es un proceso histórico acumulativo. El proceso de cambio probablemente se ha agotado y por eso la gente ya no cree ese discurso de que ahora viene lo mejor. Probablemente ese escepticismo que se ha instalado en la sociedad también te genera un imaginario que al día de hoy es fraude. Se ha instalado en el imaginario popular, en el imaginario citadino, urbano, campesino, pero que algo no está bien. ¿Cómo vas a descongestionar esto? Tiene que haber algún recurso técnico, pero que sea lo suficientemente satisfactorio para todas las partes. Si esto viene de forma unilateral y no se actúa en un momento como este, probablemente esa auditoría igual se realice y lo único que va a ser al final un informe que ya no viene del Tribunal Supremo Electoral, sino viene de un organismo internacional, el gobierno lo va a tomar como válido y va a terminar simplemente consolidando, y los otros que están puestos en tela de juicio todo esto tienen la oportunidad de consensuar una agenda de la auditoría, y ni siquiera con el gobierno, sino directamente con las instituciones. Con la OEA. Con la OEA. No obstante, querida Miriam, la OEA no goza de credibilidad. Por lo menos una parte de la población no cree en la OEA por la conducta y los dislates permanentes del señor Almagro, que un día dice una cosa, luego dice otra cosa, da señales de institucionalidad, después da señales contrarias a esa, ya no es creíble. En consecuencia, la OEA no puede ser el único actor que garantice la transparencia e integridad de una auditoría, y para eso, ahí está lo importante, se puede consensuar una agenda de auditoría donde podría hacer acompañamiento técnico y restricto a la Unión Europea. Y así como el gobierno tiene absolutamente toda la prerrogativa de buscar países amigos que participen en este proceso, parte de un acuerdo político también puede ser que participen otros países que blinden. ¿O con qué? Es que el mecanismo básicamente es técnico, ¿te das cuenta? El mecanismo básicamente es técnico, ¿te das cuenta? O sea, si participa algún país, no va a participar un diplomático, va a participar un técnico, de manera que los países dan fe de Estado y mandan sus delegaciones o sus técnicos. Es una representación de país. Pero ¿por qué te digo esto? Porque al final el mensaje del gobierno yo he visto que es claro. Te dice, quieran o no quieran, va a haber auditoría. Entonces, si tú estás en un escenario de esa naturaleza, ¿qué tienes que hacer? O sea, dices, caramba, entonces yo rechazo cualquier negociación, rechazo cualquier auditoría, me voy a la calle y voy a generar resistencia ciudadana hasta lograr mi objetivo. Pregúntate con mucha honestidad, ¿cuánto tiempo vas a poder resistir si verdaderamente tu objetivo es no negociar y no encontrar una vía de descongestión? Es lógico que haya un escepticismo y una gran duda
duda, porque cuando el gobierno dice algo siempre se piensa dónde estará la trampa, ¿no? Ya sabemos que un poco el accionar cuando menos genera un escepticismo, pero tiene que haber en la política, los políticos tienen que hacer política de verdad. Si solamente están en este momento atrincherados, eso significa que no hay diálogo, no hay comunicación, no hay una correa de transmisión que establezca mensajes de emisor y receptor. Lo único que hay es una demostración de fuerza. Uno hace un cabildo de 200,000, el otro hace de 300,000, al día siguiente el otro hace de 400,000, luego 500,000. Hay que ver cuál es la morfología de cada uno. El gobierno, por ejemplo, tiene de su lado corporaciones, es un gobierno corporativo. Tiene mineros, tiene choferes, tiene cocaleros, tiene CESUTCB, tiene determinadas organizaciones y también tiene aliados estratégicos poderosos como el agropoder, el sector financiero, constructor, en fin. Del otro lado, lo que tienes fundamentalmente es una inmensa ciudadanía que ha salido a movilizarse y que contra toda su lógica y además desempeño natural no es necesariamente combativa por convicción, pero ha llegado un momento en que la sociedad civil espontáneamente ha salido de su zona de confort y ahora ves a mucha juventud sobre todo manifestándose en las calles y no puedes desoír y tampoco puedes soslayar que hay una insatisfacción popular. El peor error en este caso es mandar señales de confrontación. Por ejemplo, sale la juventud, hay que mandarles un grupo de choque. Salen los, no sé, cualquier ciudadanía en diferentes barrios, hay que mandar grupos de choque. Esa no es la solución, porque lo único que está haciendo es hacer que el conflicto escale. Pero un conflicto técnicamente, querida Miriam, tiene tres momentos. El momento de la magnitud, o sea, el tamaño del conflicto y cuánta gente se va involucrando, la extensión, cuánto tiempo dura y la profundidad, cuánta gravedad adquiere. Cuando esos tres elementos convergen, se produce la crisis. Por eso el conflicto en este momento está escalando y nadie da señales de poder encontrar un espacio de diálogo, porque tarde o temprano tienen que dialogar. La gente no puede estar indefinidamente en la calle. Hay dos cosas, por lo que tú estás señalando. ¿La población está siendo utilizada por ambos lados? Sí, en alguna medida no es que esté siendo utilizada, está siendo confrontada, porque hay una movilización espontánea que pero no es para medir fuerzas, como tú has dicho. Sí, lo que pasa es que uno obedece a un régimen corporativo y el otro no tiene una dirección claramente establecida, porque si algo yo veo, probablemente no coincidan conmigo algunos, pero yo no veo que haya una dirección con visión compartida y con objetivos claros que canalice toda esa insatisfacción popular ciudadana. Lo que más bien veo es muchas agendas divergentes. Por ejemplo, hay una agenda que hoy en día plantean en Santa Cruz, que es la agenda radical. Ahora, si tú quieres anular las elecciones, tienes que hacer los deberes, tienes que plantear un recurso de nulidad, tienes que plantear un amparo, tienes que haber impugnado la elección, pero no es que simplemente la colectividad se va a parar hasta que alguien anule. ¿Quién va a anular las elecciones? Hay una instancia de anulación. Entonces, lo que yo veo es que no hay estos mecanismos de dirección claramente establecida y están difuminados en algún aspecto, y probablemente también ni siquiera hayan pensado que la ciudadanía iba a tener una manifestación tan grande, porque, hombre, es de colosal proporción lo que estamos viendo este tiempo. No se puede, lo peor que uno puede hacer en política es minimizar y sobre todo soslayar algo que está en las calles. Y no puede ser que lo empecemos a manejar con un tinte clasista, ¿no? Yo he visto mucho que están hablando de la zona sur. No, no es la zona sur. En la zona sur hay una amalgama de estratos sociales muy heterogénea y no se puede fácilmente estereotipar que los de la sur son los que tienen dinero, los del norte. No es así. O sea, realmente ya no podemos entrar en un reduccionismo, en un simplismo que lo único que hace es avivar y exacerbar los ánimos, cuando
incluso desde las esferas más altas del gobierno, tienen que dar señales de distensión y desde el otro lado tienen que clarificar sus objetivos en función a una visión compartida. Entonces, al final también tú te encuentras en una tesitura de decir, ¿con quién vamos a negociar? El presidente del comité cívico tiene una agenda, el presidente del otro comité otra agenda, el partido político X tiene una agenda. Entonces, no hay una convergencia de criterios claramente establecida. Y eso es muy importante para poder buscar un espacio eficaz de distensión, porque mucho coro de voces por todo lado, al final también van a generar un desaliento ciudadano. Ahora, ¿qué hacemos, pero para encontrar una solución, Franklin? Tú has hecho un análisis muy grande, perfecto, pero ahora, ¿qué hacemos? Bueno, ¿A quiénes les decimos? ¿Quién tiene que tener la tarea en este momento o quiénes de pacificar en este momento el país? Bueno, para ver qué hay que hacer, lo primero que hay que definir los objetivos es con claridad. Si no quiero negociar nada y mi objetivo es que estas elecciones se anulen, entonces tengo que direccionar todos mis esfuerzos ¿a qué? Probablemente a una movilización ciudadana de tiempo indefinido y además buscar los mecanismos legales para la anulación, porque la anulación no es que va a surgir espontáneamente, tiene que haber una canalización formal. Segundo, si quieres encontrar un espacio para clarificar lo que ha sucedido el 20 de octubre, tienes que identificar cuál podría ser el mecanismo que te permita clarificar. Si la auditoría es una posibilidad de lograr esa clarificación, lo que tienes que hacer es blindar esta auditoría de un carácter objetivo y de un carácter imparcial, porque si dejas que la agenda la marque íntegramente el gobierno, después no te puedes quejar de que esa auditoría está viciada o esa auditoría está amañada, porque ni siquiera has querido participar. Entonces es mejor entrar a construir la agenda de la auditoría, no solamente, ya te digo, con el gobierno, sino eventualmente también con los actores que van a venir. Pero si quieres el 100% de cero, te vas a quedar con cero. Al final no vas a obtener nada. La clarificación de objetivos es determinante y en momentos de alta tensión tienes que tener claridad en qué es lo que quieres y tiene que haber una visión compartida y objetivos claros. Yo lo que veo es que hay una movilización social muy importante en el país, pero que no hay objetivos que convergen, no hay un conducto regular que alinee los esfuerzos. Y claro, al final la ciudadanía también se desgasta y se cansa. No te olvides que en Venezuela 4 meses ha estado la ciudadanía en las calles, matiné, tarde y noche, y finalmente se han agotado y no han conseguido absolutamente nada. Entonces, no es que yo quiera comparar Bolivia con Venezuela, pero quiero decirte que clarificar los objetivos es muy importante y cuando hay ventana de oportunidades hay que negociar. La política es haciendo política y los políticos ahora creo que quieren en algún momento hacerse más a los cívicos que a los políticos y en otros momentos más a los políticos que a los cívicos. Este es un problema y un conflicto político. Venga de la sociedad civil, pero es político. Lo que pasa es que la sociedad civil no es sociedad política porque no está detentando el poder, pero eso no la margina de poder hacer política como tal. Gracias por haber venido. El mensaje ha sido claro y es para absolutamente todos los actores políticos. Una pausa. Porque aquí el alma está abierta, porque aquí... Como siempre, ha sido un gusto estar con todos ustedes. Mando un abrazo grande y oremos por nuestro país. Buenas noches. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra.